Hoy nos visita Inés Martín, escritora y periodista madrileña. Su novela Las formas del querer fue galardonada con el Premio Nadal 2022 y con el Premio de la Crítica de Madrid. Y su última novela, Otra versión de ti, se ha publicado este 2025. Actualmente colabora en el suplemento literario Abril y en Prensa Ibérica con artículos de opinión. Ha publicado obras de narrativa, ensayo y literatura infantil y ha participado en varias antologías. En 2019 fue seleccionada en el proyecto 10 de 30, que destaca a los mejores escritores españoles menores de 40 años. Con ella hablaremos de Las formas del querer, una novela sobre la memoria, el duelo y el amor en todas sus formas. A través de Noray, una escritora que intenta recomponerse tras una gran pérdida y un periodo de oscuridad, descubrimos una constelación de vínculos que atraviesan generaciones. Bienvenida Inés a nuestra casa de Puño y Letra. Para empezar, queríamos saber, ¿en qué momento recuerdas que dijiste me quiero dedicar a la escritura? Bueno, gracias a vosotras por invitarme a esta casa tan literaria, ¿no? Con ese nombre tan bonito y tan narrativo de Puño y Letra. Es un placer compartir un ratito con vosotras. Es una pregunta que no tiene una respuesta concreta. Yo no recuerdo un momento consciente en el que yo decidiera de manera voluntaria voy a ser escritora, ¿no? Yo creo que como además en mi caso vida y literatura se confunden, son prácticamente indistinguibles, ha sido o fue algo muy orgánico. Prácticamente empecé a escribir al tiempo que aprendí a hacerlo, ¿no? Y desde entonces hasta ahora, claro, que tengo 42 años, o sea que digamos que la literatura para mí es otra forma de vivir. En cuanto a las temáticas que te interesa abordar a la hora de escribir, ¿cuáles son? Bueno, fíjate que volviendo otra vez a esa trayectoria o a esa carrera, prefiero decir trayectoria más que carrera, porque carrera te ves de repente ahí corriendo. Y esto no se trata de correr, se trata de caminar, eso sí, caminar sí. Una se va dando cuenta poquito a poco en esa trayectoria, a medida que va escribiendo cada nuevo libro, cada nueva novela, de que de manera irracional van apareciendo temas que se repiten una y otra vez. En unos libros más, en otros libros menos, pero hay temas que están ahí siempre, ¿no? En mi caso, yo creo que estos temas son la memoria, Sí. que es un asunto que a mí siempre me ha interesado muchísimo hasta el punto de obsesionarme. Como buena escritora soy obsesiva, si no, no escribiría. Como digo, la memoria. Por otro lado, la identidad. Creo que la literatura a mí, por lo menos, me ha ayudado a saber quién soy. No solo la mía, también la de las autoras y los autores Hacerte preguntas. que leo. Eso es. Memoria, identidad, amor también. O sea, el amor es un tema fundamental en todos mis libros, en todas mis novelas, pero no el amor clásico o el amor convencional o el amor romántico que nos llevan vendiendo desde, en fin, Sí. sino el amor en todas sus muy diversas formas, ¿no? Y por otro lado, la familia. Creo que esos son los 4 temas, digamos, que más se repiten en toda mi obra. Cuando tienes claro ya el tema que vas a abordar, ¿cómo es tu proceso creativo? Es decir, ¿cómo te organizas? ¿Tienes alguna manía? ¿Eres de escribir por las mañanas, por las tardes, por la noche? Bueno, yo no escribo con un tema en la cabeza. No es que diga quiero escribir sobre esto y entonces me pongo a ello, ¿no? Sino es más bien una historia, la necesidad de contar una historia. Y eso es muy importante porque para mí la escritura es una necesidad vital, que también responde a lo que tú te referías de plantear preguntas, ¿no? Sabiendo que muchas de ellas, por no decir todas, quedarán sin respuesta, ¿no? Yo sé que la escritura es, iba a decir un oficio, pero vamos a decir que la escritura
exige, demanda disciplina, sacrificio, entrega. Yo no creo en las musas. Además, ¿por qué tienen que ser musas? Siempre me pregunté, ¿y los musos? Pero bueno, en cualquier caso, por lo tanto, sí, cada vez que estoy, digamos, en el proceso de escritura de un nuevo libro, de una nueva novela, digamos que me someto a una metodología muy, muy concreta y muy demandante, ¿no? Suelo escribir siempre por la mañana, una serie de horas durante las cuales yo no estoy para nadie. Pongo el móvil en modo avión, estoy sola en casa, no quiero distracciones, no soy capaz de escribir en cafeterías o en avión. Ficción, me refiero a ficción. La no ficción es diferente. Los artículos y demás, sí, soy capaz de escribirlos en cualquier sitio, pero la ficción no. Y bueno, tengo mi escritorio con mis cositas, muy ordenado. Yo necesito que el mismo orden que hay en mi cabeza esté en mi escritorio. Soy una persona muy maniática con respecto al orden, mucho, hasta extremos obsesivos otra vez. Y bueno, tengo mis fetiches, tengo mis... Mira, el objeto que, Sí, eso es. que te pedíamos. Sí, me Cuéntanos. pedíais un objeto y bueno, tengo en mis librerías, que tengo, en casa tenemos 6 librerías. Wow. Bueno, pues en una de ellas tenemos como una especie de altarcito en el que cada una colocamos nuestros fetiches, ¿no? O nuestros objetos que significan algo, que simbolizan algo para nosotras, ¿no? Y bueno, entre ellos para mí está este calimero, que todas las oyentes y videoyentes pues seguramente sabrán quién es, ¿no? El personaje de Calimero, aquellos dibujos animados que formaron parte al menos de la infancia de una determinada generación, ¿no? Y que Calimero siempre se estaba quejando, ¿no? Y decía algo así como, voy de la vida de fracaso en fracaso. Entonces, hace ya muchos años, antes de que yo comenzara a publicar, una amiga me lo regaló y me dijo, es que eres muy Calimero. Tienes que intentar ser un poquito menos Calimero. Y me lo regaló para que cada vez que mirara a Calimero pensara, no, yo no voy de la vida, yo no voy por la vida de fracaso en fracaso, ¿no? Digamos que desde entonces hasta ahora soy cada vez menos Calimero. Ah, mira. Y yo creo un que... recordatorio. Claro, yo creo que además la escritura me ha ayudado también mucho a eso. Llevo tanto tiempo intentando dar forma a las palabras que ahora me dispongo a escribir que tengo miedo de que a estas alturas hayan perdido el sentido que esperaba encontrar en ellas. Pero he de hacerlo. No puedo seguir escondiéndome tras la apariencia de una vida normal. Ninguna lo es, lo sé. Pero la mía y las de todos los que me rodean, las de quienes me han traído hasta aquí, a quienes debo mi propia existencia, han sido extraordinarias. Uso el pretérito perfecto de un verbo, ser, que define el tiempo que pasamos en este mundo, y lo hago con la plena conciencia de ello, pues muchos de los que aparecerán en estas páginas que vienen a continuación ya no están conmigo, y a otros ni siquiera los conocí. Me he tomado la libertad de apropiarme de sus voces, de ponerlas al servicio de mi particular fantasía, para rellenar los huecos que la memoria, siempre subjetiva y parcial, mentirosa, va dejando por el camino, sobre todo cuando son otros quienes depositan en ti sus recuerdos. Te los legan convencidos de que los cuidarás. Sabrás qué hacer con ellos, cómo transmitirlos. En este ejercicio de inventiva hay frases, lo confieso, conversaciones enteras que me han dado consuelo, o al menos anestesiado el dolor acumulado, aunque nunca existieran. ¿Quién lo sabe y qué importa ya? Inés, muchísimas gracias por haberte quedado un ratito más aquí en la Casa del Puño y Letra. Un placer. Yo me quedaría, vamos, o sea, merendamos lo que haga falta. No nos descuerda que nos animamos rápido, ¿eh? Pero Nosotras es que hay por ahí unas palmeras de chocolate, o sea que ya... pues ya, mira, luego apagamos cámaras y eso y nos quedamos aquí alargando la tarde.
Ahora, de momento, para aquellos que nos estén oyendo, queremos rescatar y descubrir la novela de Las formas del querer, una historia preciosa, con unos saltos en el tiempo interesantísimos y para aquellas personas que nos estén escuchando y aún no la hayan tenido en sus manos, cuéntanos, ¿quién es Noray y qué es ese manuscrito que descubrimos a través de la historia? Claro, fíjate, pues Noray, yo creo que Noray es uno de los personajes más especiales para mí, que más me ha gustado crear, que más me ha gustado inventar, desde ese nombre puramente inventado. Creo que no hay en España nadie que se llame Noray. A lo mejor sí, a lo mejor a raíz Tendríamos que haberlo de la investigado. novela, Aquí hay una a lo mejor a investigación, ¿eh? raíz de la novela hay alguna niña que ahora tiene 3 años que se llama Noray. Esto sería bonito investigarlo, ¿no? Entonces, bueno, esta pregunta que me haces es complicada porque sabes que la respuesta más difícil de responder para una escritora es ¿de qué va tu libro? Es el Cuéntame pitching de qué va ¿no? tu libro, Sí. ¿no? Es complicado porque le dedicas tantísimo tiempo y tantísima entrega, una parte de tu vida en realidad, a escribir una novela como esta, que salirte de ahí de manera, digamos, poner distancia para poder explicar qué es lo que los lectores y las lectoras se van a encontrar siempre es complicado porque tú estás muy involucrada Ujú. en ello, ¿no? Pero me mencionabas a Noray y a ese manuscrito, claro. Noray es la protagonista de las formas del querer, es una joven que, bueno, siempre ha querido dedicarse a la escritura, siempre ha querido escribir, pero nunca se ha atrevido a dar ese paso. Anda trabajando más en el mundo editorial, bueno, dando un traspié tras otro, como muchas hemos dado hasta definir nuestro horizonte, ¿no? o nuestro destino, ¿no? Y entonces en esas fallecen sus abuelos, unos abuelos con los que ella mantenía, abuelos maternos con los que ella mantenía una relación muy intensa, una relación muy, muy especial. Y bueno, tras fallecer ellos, lo que ella decide es encerrarse en la casa familiar del pueblo, casa familiar en la que ella creció, en la que ella recordaba haber sido feliz, y se pone a escribir. Se pone a escribir, pues, y no decide escribir un libro cualquiera, sino que se pone a escribir la novela en la que cuenta la historia de su familia, apoyándose para ello en los recuerdos que precisamente su abuela Carmen le había ido contando a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces, ese es el manuscrito al que tú te refieres, que en un momento dado llega, no vamos a destripar nada, pero llega a manos de Ismael, bueno, que es otro personaje de la novela con el que Noray ha tenido una relación sentimental, y bueno, es Ismael el que va leyendo el manuscrito y va descubriendo muchas cosas. Vamos a hablar un poquito de la personalidad de Noray, Ujú. porque Noray podemos decir que es un personaje muy fuerte y al mismo tiempo lleno de heridas. Mm. ¿Cómo formas ese personaje tan complejo? Mm. Yo creo que en su fortaleza reside también su fragilidad, ¿no? Noray es una mujer que como tú bien dices, está repleta de heridas, todas lo estamos. Mm. Lo que sucede es que hay algunas heridas que son más profundas que otras, hay algunas heridas que pensamos que se han cerrado, pero permanecen latentes y nos damos cuenta cuando de pronto algo sucede que parece como si echaran sal, ¿no? en la herida y aquello empieza de nuevo a doler y a escocer. Bueno, es una mujer que tiene un pasado familiar, iba a decir difícil o complejo, pero no, casi como el de cualquier otra niña de su edad, una niña nacida en la España de principios de los años 80, eh, cuyos padres pues se separan, y esa separación, esa pérdida, ella está muy marcada por la palabra pérdida, ¿no? Por la palabra ausencia. Pues a ella le provoca un seísmo en su vida adolescente, ¿no? Mm. De manera que enferma de anorexia, y toda esa enfermedad mental la va arrastrando a lo largo de muchos años, ¿no? De manera que cuando llega el momento
entregarse al amor, de disfrutar de ese amor, se ve con dificultades, ¿no? Porque amar o querer en todas sus formas, cuando una arrastra tantas heridas, cuando una viene dolida, ¿no? Cuando una todavía está doliente, es complicado, es complejo, ¿no? De manera que Noray, pues es ese personaje, ¿no? Ese personaje al que es fácil y muy difícil querer porque no se deja, ¿no? Y entonces el resto de personajes que están a su alrededor, que son muchos porque en esta novela además los personajes secundarios son muy importantes, tratan de quererla, de cuidarla, de acercarse a ella, pero no lo logran. Existe además una forma a nivel de estructura que me parece muy interesante, cómo vas avanzando en la historia a través de saltos constantes. Porque claro, tenemos el manuscrito por un lado, donde Noray va saltando al pasado y conocemos toda la historia de sus abuelos, de toda su familia, hasta la actualidad, y eso además se va mezclando con los momentos en que Ismael, que es quien está leyendo el manuscrito, como que despierta, desconecta de esa historia en la que está tan metido y vuelve al día a día y también recuerda cosas, ¿no? ¿Cómo trabajaste todos esos saltos temporales? Porque me parece maravilloso cómo va avanzando la historia y al mismo tiempo va saltando sin avanzar en exceso, ¿no? Sí, pues además lo escribí, quiero decir, lo escribí desde el principio hasta el final. O sea, no escribí primero el capítulo 2, 3, no, empecé a escribir y terminé. O sea, es verdad que cuando yo me puse a escribir, pese a que tenía muy clara la historia, el final era otro. Pero a medida que fui avanzando en la escritura me di cuenta de que no podía ser ese final. Y me vino, ¿no? como de manera, como si fuera como una especie de revelación. Los lectores y las lectoras que hayan leído la novela entenderán por qué digo esto, porque es un final muy inesperado. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y sí que es verdad que yo quería que fuera una novela muy ambiciosa, una historia muy ambiciosa, tanto en lo que en lo referido a la estructura más narrativa o estilística, como en la posibilidad de contar la historia de un país incluso, ¿no? Es cierto que la novela arranca aproximadamente a principios, si nos atenemos al arco temporal, ¿no? Al arco cronológico, cuando estalla la guerra civil en España, y digamos que se prolonga la historia hasta los primeros años del siglo XXI, ¿no? Es verdad que cuando tú tratas de abordar un arco narrativo tan ambicioso, los riesgos son que se te escape por algún lado o que de pronto no concuerde algo y tal. Pero para mí fue una novela que escribí de manera muy orgánica, que todo encajó desde el principio hasta el final, y que esos saltos temporales yo creo que enriquecieron mucho la historia, o por lo menos así lo pretendía yo. Precisamente abarca, si no me equivoco, unos 80 años de historia, y este era otro de los temas que te quería sacar, precisamente el contexto histórico. Me hay dos puntos que me han parecido muy interesantes. Uno es el poner sobre la mesa los conflictos dentro de una misma familia durante la Guerra Civil. Tenemos la historia de Tomás y su hermano Sixto, donde cada uno quedó, Tomás, el abuelo de Noray, y el hermano, que quedaron cada uno en uno de los bandos durante la Guerra Civil, y se va tratando, sobre todo en esa historia de los abuelos, cómo se reestructuraban o reencajaban las familias según de qué lado había quedado la cosa, ¿no? Porque con Manuel también tenemos un poco esta historia. Claro, es que esto fue así, ¿no? Una es la historia que nos han contado, bueno, y la historia más oficial, ¿no? O sea, cuando me refiero a más oficial me refiero a la historia de los libros de historia, ¿vale? Pero a mí la historia que me interesaba era la intrahistoria, es decir, la historia que había ocurrido en el interior de todas nuestras casas, ¿no? Estoy convencida de que en las familias de cualquier lector, de cualquier lectora que se acerque a las formas del querer, habrá ejemplos como los que tú acabas de mencionar, ¿no? Hermanos que por un lance del destino
y no por otra cuestión. Aquí no había ideología sino simplemente estar en un día en un lugar y no en otro, pues acabaron enfrentados en bandos opuestos, ¿no? A mí, la literatura que me interesa es la literatura que parte de lo minúsculo, que parte de lo local, si quieres, o de lo más personal, para ir abriendo poco a poco el foco y convertir eso en algo universal, ¿no? La literatura que parte de lo local y tiene esa capacidad de trascender, ¿no? De convertirse en universal y, por tanto, interesar a todos los lectores, a todas las lectoras, porque se pueden ver reflejados en esa historia, ¿no? Y yo creo que con las formas del querer es lo que pasa, ¿no? Al menos era lo que yo pretendía, ¿no? Todas esas pequeñas historias de la historia, poner luz sobre ellas, ¿no? Porque además creo que hay muchos personajes secundarios en nuestra historia que todavía tienen muchas cosas que decir, ¿no? Y la ficción es maravillosa porque te permite inventar y te permite darles protagonismo precisamente a ellos. Dentro de ese paso del tiempo, a mí una cosa que me ha parecido preciosa es ver cómo los abuelos se adaptan a ese paso del tiempo. No sé si lo ha dicho más gente, yo no hacía más que pensar en mis abuelos, evidentemente, claro, porque al final has vivido, ¿no? Como tus abuelos que han vivido y han crecido en una época totalmente diferente, se han acabado adaptando o descubriendo cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, pues que los abuelos una enfermedad como la anorexia no la consigan entender cuando son familias que quizá han pasado hambre, entonces para ellos hay un choque ahí de conceptos abismal. Me parece muy bonito verlos avanzar, ¿no? ¿Cómo has trabajado estos dos personajes? Pues tanto los abuelos de Noray son casi más protagonistas que la propia Noray de la novela, y yo quería que fuera así, ¿no? Era una especie, si quieres, de homenaje a mis propios abuelos, pero también a todos esos abuelos, a todas esas personas hoy ya mayores, hoy ya a veces muy mayores, algunas todavía vivas, otras ya han fallecido, que se han sacrificado muchísimo, no estoy hablando del país, que se han sacrificado muchísimo por sus familias, ¿no? Y gracias a las cuales, pues hoy estamos aquí, ¿no? Que lucharon muchísimo para salir adelante. En el caso concreto de los abuelos de Noray, ellos, bueno, originariamente eran de un pueblo pequeño y no se especifican nunca en la novela en concreto de dónde, pero era un pueblo que estaba relativamente cerca de Madrid, aproximadamente a unas 2 horas y poco en coche, y que, bueno, se convierten en emigrantes porque para no morir de hambre tienen que trasladarse a vivir a Madrid, como miles y miles y miles de personas hicieron, ¿no? Que se fueron instalando en el extrarradio, ese extrarradio que ya es centro, ahora mismo es centro, ¿no? Y que tuvieron que construir una nueva vida prácticamente de cero, ¿no? Entonces, a mí ese pundonor, esa valentía, ese no quejarse, ¿no? Antes que hablábamos de Calimero, por nada, cuando tenían miles de millones de motivos, ¿no? Pues me parecía que merecían su lugar y merecen su lugar en la historia, y por lo menos en esta novela lo tienen. Antes hablabas también de los personajes secundarios. Hay toda una red de mujeres, sobre todo, personajes secundarios como Carmen, Blanca, Trini, Clara, Antonia, Eulalia, Aurora. Quería apuntarlas para intentar no dejarme ningunas, pero hay muchas que son toda una red de apoyo y de afecto, ¿no? Y de hecho la abuela, y casi al final llega un momento en el que pone mucho en valor, dentro de todas las formas del querer, pone la amistad un poco por encima de todas esas, ¿no? La mujer, la amistad entre mujeres como una red de supervivencia casi, ¿no? De esa que te sostiene, ¿no? Yo era algo que quería que estuviera muy presente en la novela, ¿no? Esa sororidad que ya existía cuando ni siquiera la palabra existía en el diccionario, ¿no? Esas redes de mujeres, como tú bien has dicho, que cuando
todo estaba en su contra, y cuando digo todo me refiero incluso dentro de su propia casa, en la sociedad, etcétera, etcétera, eran invisibles, no podían estudiar, necesitaban el permiso del marido para salir, por supuesto, al extranjero, pero también no podían tener una cuenta en el banco. Esto ha pasado hasta hace muy poquito en España, o sea, no estamos hablando de la prehistoria. Esto para nuestros oyentes más jóvenes también, que lo tengan presente y que lo tengan claro, ¿no? Entonces, yo quería que esa red de mujeres se convirtiera en un archipiélago prácticamente, en un archipiélago en el que unas y otras van recalando cada vez que, por lo que sea, en su vida están a punto de naufragar, ¿no? Le sucede a Carmen, que sufre una depresión sin saber lo que aquello era, porque por supuesto la salud mental, entonces, si ahora nos cuesta todavía naturalizarla, incorporarla a nuestra cotidianeidad como una enfermedad más, pues imaginaos en aquellos años, ¿no? Bueno, pues en ese momento ya se apoya en todas esas amigas que son islas, y gracias a las cuales ella logra no naufragar, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, lo era para mí desde luego, y no es casualidad, por supuesto, que la mayor parte de los protagonistas de esta novela sean mujeres. La novela, si no me equivoco, la escribiste durante la pandemia. Sí. Fue como una especie de refugio, igual que para Noray escribir también acaba siendo un refugio. Sí, siempre lo es, ¿no? La escritura siempre es un refugio. No cura porque no es un ibuprofeno, y además a mí no me gusta porque creo que además tenemos que tener mucho cuidado con esto, volviendo también a la salud mental, ¿no? Sí es un refugio, por supuesto, y para mí la escritura lo es. En aquel momento lo fue especialmente, ¿no? Y yo que vivo en Madrid, en la zona del Madrid más antiguo, en la zona de aquella villa de Madrid, aquel Madrid que un día fue pueblo, claro, yo me asomaba durante aquellos meses, primeras semanas del confinamiento, por los balcones de casa, y aquellas imágenes de las calles desiertas, de cuando los niños por fin pudieron salir a jugar a las calles, me devolvió a mi infancia, ¿no? A mi infancia en un pueblo de Extremadura, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquello fue la palanca que me hizo escribir esta historia, que me hizo, bueno, sí, fue como una especie de motor, y seguí, pero claro, lo que nunca pensé es que terminaría ganando el premio Nadal, obviamente. Bueno, y bienvenido. Sí, desde luego. Bueno, por supuesto, maravilloso. Ahora sí, llegamos al final de la entrevista. Muy rápido, antes de acabarla, queríamos preguntarte, ¿qué libro nos recomiendas? ¿Cuál sería tu libro de cabecera? Libro de cabecera. Indispensable, aquel que digas, no Libro puede de nadie cabecera. estar sin leer esto Libro una de vez en su vida. cabecera. Te voy a hablar de autoras de cabecera y te voy a mencionar a dos. Te voy a hablar de Mary Oliver y te voy a hablar de Joan Didion. Y ahí que las oyentes y los oyentes elijan dentro de su amplia obra, de la amplia obra de las dos, porque además son dos autoras muy diferentes. Pues tomamos nota de esa recomendación, y ahora sí, muchísimas gracias, Inés, y gracias por este viaje que es Las formas del querer. Un placer, gracias a vosotras.